¿Ah? Ya ahí estamos y estamos justo en la hora. Perfecto. Buenos días a todos. Aquí vamos de nuevo y ahora sí vamos a dejar de lado lo que hemos estado viendo, que en el fondo, en términos del modelo TCP/IP, son discutir las peripecias de todo lo que ocurre en lo que TCP/IP llama la capa de acceso a la red. Vamos a hablar ahora de la capa siguiente más arriba, la capa Internet, el protocolo Internet. Bueno, como ya habíamos dicho, la funcional, hacer que una colección de redes funcione como un todo, es básicamente, tienen dos patas el cuento. Uno es, de alguna manera, aislar todo lo que hay por encima de, en lo posible, de todo lo que hay por debajo. No queremos que, qué sé yo, mi conexión a, no sé, para un sitio web dependa de que tenga que hacer las cosas de una manera, si es que aquí localmente estoy conectado con Wi-Fi y allá están conectados vía Ethernet o viceversa. Queremos que el programa que maneje las aplicaciones en la red, en el fondo, sea lo más independiente posible de esa clase de cosas. Y eso significa, como ya lo habíamos discutido, necesitamos direcciones que sean independientes de la red, sobre la red física, llamémoslo así, sobre la que estamos funcionando. Necesitamos algún mecanismo para rutear datos, o sea, hacerlo, decidir en un equipo que está conectado a varias redes, tráfico que venga de una de las redes y que vaya a alguna de las otras, cómo lo dirigimos, digamos, cómo dirigir el tránsito en ese sentido. ¿Sí? Y algunos otros temas, digamos, relativamente más pedestres, como manejar, tener algún mecanismo para avisar errores y ese tipo de cosas. ¿Sí? Es una tarea bastante compleja y por lo tanto, en términos de servicios de red, lo que deberíamos esperar de la capa Internet como tal es un servicio relativamente rudimentario. O sea, lo que ofrece IP es operación sin conexiones, o sea, básicamente de datagramas, y eso es en el fondo lo que ofrece IP. Estamos hablando en general, no siempre, pero la mayor parte de las redes hoy día son redes basadas en packet switching y por lo tanto el establecer conexiones, digamos, entre origen y destino es como un contrasentido casi. O sea, es un servicio que se puede ofrecer, pero es un servicio que de alguna manera va más allá de una cosa relativamente eh, elemental. Y una de las otras ventajas que tiene Packet Switching, en realidad, si miramos la historia de dónde viene lo que nosotros conocemos como Internet hoy día, el objetivo original de los proyectos de investigación sobre redes era crear redes de comunicación que fueran, que pudieran seguir funcionando, incluso si es que partes importantes de la infraestructura se veían comprometidos o destruidos en una guerra. Estamos hablando de la época en que la Guerra Fría era realmente una cosa palpable día a día y fue pensado para ese tipo de cosas. El establecer una comunicación, una conexión, establecer
Una conexión significa más o menos explícitamente definir un camino por el cual van a viajar los datos. Y si algo ocurre con ese camino, obviamente la conexión muere. Y por lo tanto eso no es, iba un poco en contra de los objetivos que habían detrás del proyecto como un todo. En todo caso, al cuento de que tiene la ventaja de ser flexible, no puedo cambiar las cosas en cualquier momento, como digo, no estoy amarrado a seguir un camino único. Podría incluso, aunque eso hasta el momento es relativamente raro, aunque se hace así, utilizar varios enlaces y eh, enviar los datos por, no siempre por el mismo enlace, sino que por distintos enlaces de manera de mejorar la capacidad de transmisión, sumándolos, digamos, no usando solamente uno. Este sistema puede ser robusto, no tiene por qué serlo, digamos, pero sí se puede hacer robusto y obviamente se ha logrado en gran medida eso. Y el otro punto que es importante es que el no estar ofreciendo ninguna clase de servicio más sofisticado, y obviamente simplifica las cosas y significa también menos costo en burocracia, lo que llaman overhead aquí, ¿sí? O sea, no tenemos que estar haciendo toda la, todo el trabajo necesario para establecer un circuito, digamos, o una conexión y desarmarla después. No tengo que estar invirtiendo trabajo en monitorear ese circuito porque simplemente no existe. Toda esa clase de cosas simplemente me las ahorro, tanto en términos de tener que escribir programas más complicados, como en términos de los consumo de recursos de la red misma y de procesamiento en los equipos que tienen que procesar todo este cuento intermedio. Y eso obviamente es deseable. Hay una serie de decisiones de diseño que deben tomarse en una cosa como es IP. Aquí no estoy hablando de IP específicamente, sino que estamos diciendo y estamos construyendo, estamos pensando en cómo debería ser una cosa tipo IP que conecte entre sí distintas redes, en la cual habrán eh, equipos conectados a varias redes que sirven de puente entre ellas. Y todas esas redes tal vez son diferentes, ¿sí? ¿Cuáles son los algunos temas de diseño que tenemos que tomar con esto? Esto de alguna manera en realidad está omitiendo, malamente, diría yo, el hecho de que, ya habíamos dicho, una de las funciones de este cuento es aislar de lo que hay debajo y por lo tanto uno de los temas de diseño es cuál va a ser el esquema de direcciones que vamos a usar, cómo organizamos las direcciones, ¿sí? Y ahí vimos que hoy día hay, por lo menos, hay dos grandes contendores en el área de manejo de direcciones y algunas otras cosas más, que son IPv4 e IPv5, V6, no IPv5, estoy contento. Tenemos que decidir sobre temas de ruteo. Tengo datos de mi computador o en mi modesto teléfono celular que reside acá en Valparaíso, en Chilito, en Viña del Mar, para ser más preciso, y quiero hacer que esos datos lleguen a, no sé, o sea, finalmente quiero conectarme a algún sitio web que está físicamente ubicado en Alemania. Eh, Pueden haber varios caminos distintos para llegar allá a través de la red. Localmente estoy conectado a mi red Wi-Fi en la casa
Esa está a su vez conectada a través del router inalámbrico que tengo acá a la red de BTR. BTR a su vez está interconectada con todas las redes acá en Chile, probablemente tengan enlaces hacia Estados Unidos y quizás hacia otros lados también, contratados por BTR, o podría salir a través de alguno de los otros proveedores de servicios de Internet acá en Chile, están interconectados entre sí, eso es una ley acá en Chile, y así sucesivamente, o sea, yo podría, en realidad hay herramientas para hacerlo, seguirle la pista al tráfico que yo envíe hacia Alemania y de esa manera descubrir cuál es el camino que sigue ese, ese tráfico. El punto es que existe la conexión. La red es una maraña de conexiones cruzadas de distintas cosas. El tema es cómo encuentro un camino que llegue al destino. Eso no es obvio. Primer punto. Segundo punto, vida de los datagramas. Como esta cosa, como la red, como Internet es una maraña, y en realidad está el caso de Chile, digamos, precisamente que por una ley, me parece que eso fue en el gobierno de, no recuerdo bien si fue en el gobierno de Frei o de Lagos, pero en esa época, digamos. Antes de eso, básicamente cada proveedor de servicio de Internet, o sea, si tú estabas conectado a BTR, BTR tenía sus conexiones hacia Estados Unidos y los otros similarmente también, y no habían muchas conexiones entre los proveedores acá en Chile. Y por ley, entonces, se obligó a los proveedores de servicios de Internet acá en Chile a conectarse entre ellos. Y se conectaron entre ellos a través de lo que llamaron el anillo. A ese anillo están conectados todos. Bueno, eso significa que eh, en principio podría haber tráfico que posiblemente por malas decisiones de ruteo, por ejemplo, diga de A, vaya B, vaya C, vaya D, vaya A, o sea, quede metido en un ciclo. Eh, si permitimos que esa clase de tráfico se acumule, vamos a terminar con la red ocupada 100% simplemente moviendo datos en círculos sin llegar a ningún lado, lo cual obviamente no es para nada deseable. O sea, tenemos que ver qué hacemos con datagramas, con paquetes que son demasiado antiguos. ¿Cómo decidimos que algo es demasiado antiguo? ¿Qué hacemos en caso de encontrarnos con algo que haya llegado al final de su vida útil? Fragmentación y reensamblado. Como estamos hablando de redes de características diferentes, perfectamente podría ser de que la red a la que estoy conectado yo acá localmente me permita enviar, por decir algo, paquetes de, qué sé yo, digamos 10 kilos. Pero eso no garantiza que en el camino hacia el destino no me encuentre con una red cuyo tamaño máximo de paquete sea, por ejemplo, 1 kilo. ¿Qué hago? O sea, una opción obviamente es simplemente descartar el cuento y decir, lo siento viejito, usted está tratando de meter un camión que lleva una casa por esta callejuela perdida en los cerros del Valparaíso, donde la cosa simplemente no cabe, así que lo siento, pero aquí no es y chao. Lo cual obviamente no es muy cortés que digamos. La otro esquema, un esquema posible sería en alguna parte decidir, ajá, esta cosa es demasiado grande para entrar acá, así que lo cortamos en pedazos, lo fragmentamos para enviar los trozos en forma separada. Y en alguna parte esos trozos van a tener que volver a reensamblarse, o sea, volver a armar el total. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuándo se hace eso? Si se permite hacer eso, toda esa clase de cosas son temas que son relevantes en redes que se arman surciendo entre sí redes diferentes. Y siempre tenemos el problema de manejo de errores. ¿Qué hacemos en caso de error?
qué clase de errores vamos a reconocer, a quién le avisamos, cómo le avisamos, toda esa clase de temas hay que resolver esa clase de temas. Y como siempre está el tema de control de flujo. ¿Qué hacemos si es que el tráfico eh, que llega a alguno de los tantos equipos en el camino hacia el destino o en el mismo destino sobrepasa la capacidad? De alguna manera vamos a tener que tomar medidas al respecto. Dejamos simplemente caer al suelo tráfico que no podemos manejar, enviamos mensaje de error, utilizamos algunas de las técnicas que vimos de control de flujo. Ruteo. Va. Bueno, ya hablamos un poco de qué se trata ruteo, digamos. Ruteo es un problema bastante espinudo que vamos a discutir en más detalle más adelante. Vida de los datagramas. Si se usa ruteo dinámico o existen rutas alternativas, existe el riesgo de que un datagrama entre en alguna forma de ciclo. O sea, básicamente si es que se arma un ciclo, claramente hay un problema en alguna parte, pero no podemos simplemente partir de la base que nunca van a haber problemas y que nadie va a meter las patas, digamos. O sea, que no hayan errores o circunstancias extrañas que produzcan esta clase de lío. Como ya dijimos, el problema que tiene eso es que consume recursos y puede ser también de que algunos de los protocolos que están por encima de IP, en este caso, requiera de alguna forma o imponga de alguna manera un tope al tiempo de vida de un datagrama. ¿Sí? La solución que tiene IP en el fondo para esto es que cuando se genera un datagrama IP, ese datagrama IP, si ustedes miran el encabezado IP, tiene un campo que se llama TTL. TTL originalmente significaba time to live, tiempo de vida, y era literalmente eso. La idea era que después de X cantidad de tiempo, el datagrama se descartara. El problema era que ese tiempo de vida, como tiempo, requería que se le siguiera la pista en forma más o menos precisa cuánto tiempo había estado viajando el datagrama y cuánto tiempo había pasado, digamos, posiblemente almacenado intermediamente en alguno de los routers. Y ese, ¿cómo se llama? Seguirle la pista a esa clase de datos resultaba bastante poco práctico, así que rápidamente cambiaron el sentido del campo TTL para significar no tiempo, sino que número de saltos, número de pasos intermedios, número de routers por los que pasa el datagrama. Entonces, cuando se crea un datagrama, se crea con un cierto número en el campo TTL y cada vez que pasa por un router intermedio y se retransmite con ese TTL disminuido en 1. Cuando TTL llega a 0, se supone que el datagrama llegó, o sea, en ese caso el datagrama llegó al final de su vida y el datagrama se descarta, probablemente enviando un mensaje de error hacia el origen diciendo viejito, su datagrama fue descartado porque pasó su fin de vida. El objetivo de esto era precisamente eso, manejar el tiempo de vida de los datagramas. Algún criterioso personaje por ahí se le ocurrió un uso bastante creativo de
esta, no sé cómo se le llama esto, esta característica de IP. Hay un programa que se llama Traceroute, con el cual ustedes pueden seguir la pista del tráfico que se está generando. A ver, parece que voy a tener que correr esto desde acá. Por ejemplo, yo de aquí puedo decir lo que dije aquí fue haga un trace route, o sea, siga el camino del tráfico para ir a esa dirección de ahí, a www.google.com. En realidad se está conectando a una de las muchas direcciones que tiene Google, no tiene solamente esa. Y lo que hace Traceroute es un truco sucio. En el fondo lo que hace es enviar paquetes, y básicamente en este caso envió un total de como 12, cada vez con un TTL mayor. O sea, envía un paquete con TTL1, que ese paquete con TTL1 va a dar al equipo llamado Gateway, subrayado Gateway, la dirección IP 192.168.0.1, o sea, ese es mi router Wi-Fi que tengo aquí en la casa. Y llegando ahí, el TTL se decrementó a 0 y dice, ups, llegó al final de su vida, avisémosle a el que envió esto. Y entonces el programa Traceroute recibe eso de parte de esa dirección y dice, ajá, alcanzó a llegar hasta acá y me reporta la línea número 1 y me da alguna estadística. O sea, en realidad me envía varios paquetes y me da el, el promedio, el mínimo y el máximo de los paquetes, del tiempo que se demoraron esos paquetes en ser enviados. Y me está diciendo además que los paquetes que se enviaron son de 60 bytes, o sea, son paquetes bastante pequeñitos. La segunda, el segundo paso, digamos, no le responde en forma cuerda, así que lo marca acá como no hubo respuesta, digamos, a distancia 2. A distancia 3 nos encontramos con el equipo con esta dirección IP, no tiene nombre en el fondo, debe ser algún equipo probablemente de BTR, 192.168. Eso también es una red, es parte de una red privada, o sea, claro, debe ser parte de la red interna ¿cómo se llama?, de BTR. ¿Sí? Luego nuevamente un equipo que nos da respuestas cuerdas, digamos, a distancia 4. A distancia 5 tenemos esto, distancia 6 esto. Estos equipos de acá probablemente sean parte del mismo lote, digamos, y aquí vamos viendo, digamos, se va yendo y los tiempos, como ustedes ven, se van haciendo cada vez más grandes en general. ¿Sí? Después de aquí hay una serie de equipos que básicamente no dan respuestas cuerdas hasta que finalmente a distancia 18 tenemos el equipo que tiene este nombre marciano de acá, que en realidad es uno de los equipos que el equipo al que queríamos llegar, digamos que es uno de los equipos de Google. O sea, que con esto estamos haciendo un uso creativo de una de las características de IP para, ¿cómo se llama?, para efecto en este caso de poder explorar y diagnosticar problemas en la red. Las cosas pueden usarse para cosas que no estaban, ¿cómo se llama?, no estaban, para las que no estaban pensadas, digamos, siempre ocurre eso. Ya, fragmentación y reensamblado.
El protocolo es más arriba, intercambia datos, o en general los protocolos, digamos. Como ahí los habíamos discutido, el modelo mental que tenemos es que un protocolo es una especie de torta de 1000 hojas, digamos, donde cada, los pares de tortas de 1000 hojas, donde cada hoja de una de las tortas está conversando a través de algún protocolo particular con su contraparte, la misma hoja del otro lado. O sea, tenemos dos entidades que están al mismo nivel de la pila de protocolos que intercambian datos a través de algún protocolo. Y puede ser necesario que, y generalmente eso es lo que ocurre, que recuerden lo que decíamos, que si es que ustedes envían una corriente de datos a través de TCP, por ejemplo, una de las tareas que hace TCP es tomar esa corriente continua de datos y dividirla en paquetes para transmitirlas a través de la red. O sea, siempre alguien está fragmentando y alguien, la contraparte, en este caso, si está hablando TCP con TCP, obviamente, el TCP de acá toma una corriente de datos, la divide en paquetes, la envía a su contraparte, el TCP en el destino, y el destino toma esos paquetes y vuelve a armar una corriente de datos continua con esos paquetes individuales. O sea, siempre hay un tema de que se fragmenta y se reensamblan datos. O sea, puede ser necesario, no siempre es necesario, obviamente, pero puede ser necesario, por lo tanto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Eh, Como ya habíamos dicho, podemos estar manejando a nivel de IP, como decía, yo envío acá, IP lo permite, un datagrama de 10 kilos, todos felices localmente, todo funciona, no hay problema, pero, ups, en el camino nos encontramos con que hay una red en el camino entre el origen y el destino que no es capaz de manejar datagramas de ese tamaño. Y tengo varias opciones entonces. Puedo, puedo enviar de vuelta un mensaje de error diciendo viejito, datagrama 10 kilos son muy grandes, o puedo fragmentar el cuento y enviar los pedazos, digamos, los fragmentos, en forma separada al destino. Y en alguna parte en el camino se vuelven a recomponer. Razones para querer fragmentar. La razón principal es que solamente la red acepta bloques de algún tamaño dado y no se pueden, queremos enviar datos más grandes, digamos, y no se puede porque la red no lo acepta y por lo tanto tengo que dividirlo en trozos más pequeños. Una segunda razón es que el control de errores es más eficiente en paquetes más chicos. Primeramente, si tengo bloques más pequeños, a una tasa dada de errores por bit, digamos, obviamente un bloque más chico son menos bits y por lo tanto la probabilidad de que se dañe es menor. ¿Okay? Esa es una ventaja. Segunda es que en caso de que el cuento se dañe, que ya dijimos paquete más chico significa menos probabilidad de que se dañe, al retransmitir tengo que retransmitir menos. Tengo que retransmitir solamente un bloque chico y no el tremendo bloque, ¿sí? Y por ese lado también la gano. La otra, el otro punto es que si es que estoy permitiendo tramas muy largas, se produce el efecto de que todos los demás que vengan después, que hayan llegado para ser transmitidas mientras se está transmitiendo esa trama larga, tienen que esperar. Se produce una especie de efecto de tránsito, digamos. O sea, pasa un tren muy largo y se arma un taco porque se empiezan a juntar lo que están esperando a ser transmitido. El resultado es que se hace poco ágil
la transmisión de datos y de alguna manera le estamos favoreciendo injustamente a aquellos que envían bloques grandes, ¿sí? Que probablemente por el otro lado sean precisamente aquellos bloques que no importa tanto si se retrasan más. En general, lo que suele ser urgente lo que suele ser más urgente son los mensajes más pequeños. Así que en ese sentido, el fragmentar bloques muy grandes en bloques más pequeños tiene la ventaja de eh, hacer un uso más equitativo y más suave, digamos, con menos tacos, digamos así, del medio en general de lo que son los, la parte compartida de la red, lo que se comparte en la red. Y obviamente también, como estamos hablando aquí de IP, significa que hay un equipo que recibe los datos y los retransmite, y para recibir y retransmitir los datos, bueno, obviamente va a tener que almacenarlos por un rato de forma intermedia, más aún si se empiezan a acumular datos, se empiezan a armar colas, digamos. Y a la medida que tengamos bloques más chicos, obviamente se requiere menos memoria de almacenamiento intermedio, lo cual, dado los costos actuales de lo que es la memoria, en realidad es bastante irrelevante, pero igual tiene su efecto. Las desventajas, obviamente, son de que al fragmentar, hay una cosa que no está mencionada acá, al fragmentar cada uno de los fragmentos, o sea, cada uno de los bloques, voy a tener que agregarle toda la información burocrática del encabezado. El tamaño de los encabezados es básicamente fijo. Si es que achico el tamaño bloque, la fracción de espacio que se está usando en encabezados obviamente aumenta. O sea, en realidad estoy ocupando mayor parte de la capacidad de la red en transmitir información que es burocracia, que no es información útil para el usuario. Y eso definitivamente no es deseable. Desventajas adicionales, dice, desventajas son buffers menores. Bueno, eso en realidad no es una desventaja de este cuento, sino que es una desventaja de cómo se implementa el cuento intermedio. Pero lo que sí es una desventaja es que si son bloques más chicos, significa que son más bloques. Si ustedes recuerdan de sistemas operativos, lo que significa el procesar, en este caso, una petición que llegue al sistema operativo, cuando un paquete de datos que llegue, una trama de datos que llegue a mi equipo acá, significa que recibe la tarjeta de red, verifica que ha llegado bien y le avisa al sistema operativo, lo interrumpe, diciendo, viejito, llegaron datos a través de la tarjeta de red tanto. Que eso ocurra en mi equipo, que es un computador, digamos, o en mi teléfono celular, que también es un computador, o que ocurra en el router inalámbrico que yo tengo acá, o en algún otro equipo que conecta un par de redes, en realidad el tema es exactamente el mismo. Todos esos equipos son, en el fondo, computadores que tienen un sistema operativo, y ese sistema operativo está haciendo alguna cosa útil, supongo, y se ve interrumpido por el hecho de que llegan datos de los que tiene que atender en este minuto. Y mientras más chicos sean los bloques, más interrupciones hay por unidad de datos útiles transmitidos. Digamos. Eso significa mayor procesamiento, y eso limita al final del día la capacidad de tráfico que se puede manejar en la red. O sea, eso probablemente en el computador de ustedes o en el teléfono celular
no es particularmente notorio, pero si ustedes piensan en un equipo que está conectando varias redes con alto tráfico, donde estamos hablando de procesar centenares de miles de paquetes por segundo, obviamente el asunto se suma. Fragmentación y reensamblado, ya habíamos dicho de qué se trata eso. Tenemos varias decisiones que tomar al respecto. Básicamente las decisiones que hay que tomar aquí al respecto de esto son quién lo hace, quién fragmenta y quién reensambla, ¿sí? Las decisiones que podemos tomar al respecto de esto sería una decisión, o sea, está la decisión de fragmentamos o no fragmentamos. O sea, en realidad, perdón, la pregunta no es tanto fragmentamos o no fragmentamos, sino que estamos hablando de fragmentación a nivel de IP, porque ya dijimos que, por ejemplo, TCP en su ámbito necesariamente fragmenta. El punto es, ¿vamos a permitir que se fragmente los datos en el camino o no? Esta en realidad es la pregunta cuando estamos hablando de IP. Podemos decir, señores, aquí vamos a enviar los datos si es que los datos no pueden llegar al destino porque se encuentran en el camino con que hay una red que no permite datos tan grandes, habrá que enviar de vuelta alguna clase de mensaje de error y el origen tendrá que ver qué es lo que hace. Solución número 1. O sea, no fragmentar. Segunda opción es enviamos los datos a través de la red. Si es que en algún punto llegan a un router, a un equipo intermedio, que no puede retransmitir esos datos a través de la red que va al destino, porque esa red no maneja bloques de datos tan grandes. En ese caso, ese equipo intermedio, ese router, toma ese datagrama, lo divide su parte de datos, digamos así, en varios pedazos más chicos y envía los fragmentos resultantes como datagramas separados hacia el destino. Esa es la decisión sobre fragmentar o no fragmentar. La siguiente decisión, una vez que hayamos tomado la decisión de sí fragmentar, es quién se encarga de tomar los pedazos que llegan y volver a recomponer el datagrama original, porque básicamente lo que estamos haciendo es tomar el datagrama que venía con, sea lo que sea su contenido, que pueden ser encabezados y de IP, TCP y quién sabe cuánta macana más, digamos, y lo picamos en pedazos que no necesariamente tienen sentido lógico, y alguien va a tener que volver a recomponer el datagrama IP para conversar, digámoslo así, en forma eh, razonable con lo que viene más arriba. La pregunta entonces, ¿quién, dónde en el camino se efectúa ese reensamblado? Una respuesta posible a esa pregunta es simplemente reensamble en el siguiente equipo que esté conectado a una red lo suficientemente grande como para acomodar el original. El problema que nace con eso, en el caso particular de IP, es que, como ya habíamos dicho, la idea de IP, de Internet, es que sea robusto, que pueda también en particular elegir, o sea, es una red basada en packet switching, por lo tanto, es perfectamente posible que esos fragmentos en el camino se encuentren con que siguen caminos diferentes para llegar al destino. Y por lo tanto, en realidad no está claro quién es el siguiente en el camino, porque pueden haber varios siguientes en el camino, y esos varios y los varios pedazos pueden seguir caminos distintos, en realidad nadie los obliga a seguir el mismo camino para llegar al destino, y por lo tanto
pedirle a alguno de los equipos intermedios que se ponga a esperar a que lleguen todos los pedazos y recomponerlos, es bastante complicado de hacer, ¿sí? Así que en ese sentido lo que hace TCP es que IP reensambla solamente en el destino. O sea, si yo envío datos de aquí y envío, que sé, como decía, un datagrama de tamaño 10 y ese no cabe en alguna red y se termina dividiendo, hay que sumar los encabezados de toda esa historia, así que probablemente en el camino, si es que se encuentra con una red que es capaz de manejar solamente datagramas de uno, capaz que se divida en 11 o 12 datagramas de tamaño 1 que siguen su camino, y siguen su camino a partir de ese punto en forma independiente a través de la red. Llegan al destino, el destino, la capa IP del destino, se encarga de darse cuenta, digamos, de que en realidad le están llegando pedazos y organiza esos pedazos, espera que le lleguen todos los pedazos hasta poder armar el datagrama original completo, arma el datagrama original completo, lo reensambla y sigue su procesamiento a partir de eso como si no hubiese ocurrido nada, ¿sí? Bueno, pero para toda esa maquinaria se requiere una serie de campos en el encabezado que le digan, oiga, lo que viene dentro de este datagrama IP en realidad es un fragmento de un datagrama IP más grande y no me basta con eso simplemente, no puedo decir simplemente, oye, este es un pedazo. ¿Qué pedazo es? Recuerden que cada uno de estos pedazos sigue posiblemente un camino independiente a través de la red, podrían perderse o podrían llegar en un orden distinto al orden en que habían sido enviados. Y por lo tanto, tiene también que ir no solamente la indicación de que este es un pedazo, sino que de alguna manera tiene que decir qué pedazo, ¿sí? Y eso está indicado por campos en el encabezado. Ya, uno de los campos del encabezado, uno de los flags del encabezado IP, que lo vamos a ver un poquito más adelante, hay un flag que se llama DF, Don't Fragment. Si ese flag está en 1, está en verdadero, le estamos solicitando al camino, a los routers que hay en el camino hacia el destino, que en caso de que el datagrama no quepa en la red siguiente, no lo fragmente. Y lo que hace en ese caso es enviar de vuelta hacia el origen un mensaje de error, vamos a discutir los mensajes de error de IP un poquitito más adelante, indicando, viejito, usted acá me envió un datagrama de tamaño 10, me dijo que no fragmentara, la red siguiente solamente maneja datagramas de tamaño 10, así que por favor arregle el pastel en su extremo y insista, ¿sí? Y la idea entonces es que el origen, al ver eso, ajuste su tamaño de paquete, reduzca el tamaño de paquete e intente de nuevo. Bien, eso significa entonces que si es que insistimos en no fragmentar, tenemos que, si queremos tener un flujo de datos continuo, no estar encontrándonos con sobresaltos locos entre medio, vamos a tener que descubrir cuál es el mínimo, el máximo tamaño de paquete que podemos enviar a través de todos los enlaces, o sea, lo que llaman el Maximum Transfer Unit, MTU. Es en el fondo el mínimo de los máximos tamaños de paquete que se pueden transmitir a través de los distintos
las distintas redes que forman el camino del origen al destino. Nótese que hablar de esta clase de cosas implícitamente estamos suponiendo que hay un camino que se está usando para ir del origen al destino. Esa idea media ideal de los paquetes que siguen caminos distintos a través de diferentes redes y bla, bla, bla para llegar al destino, en la práctica, si ustedes miran cómo está realmente construida la red, no es tan así. No, la red no es realmente una maraña de cosas, en partes lo es, digamos, pero no es realmente una enorme maraña de cosas de todos conectados con todos, sino que es más bien un árbol. No es realmente un árbol tampoco, digamos, pero es más bien un árbol. Realmente no hay muchos caminos alternativos entre dos puntos. O al menos el camino que en algún momento dado siguen los datos desde mi equipo hacia, por ejemplo, Google, en este caso, como lo estábamos viendo recién, es ese. Y por eso es que tiene sentido el traceroute. Me está diciendo este es el camino que sigue. No, obviamente podría ocurrir, nadie lo prohíbe, que en cada uno de los intentos que haga traceroute sigamos caminos distintos y por lo tanto en realidad lo que me está mostrando es una cabeza de pescado que no existe, digamos. Pero eso en la práctica no ocurre. Lo mismo acá y por lo tanto tiene sentido hacer lo que se llama MTU Discovery. Al iniciar una conexión hacia algún lado, una de las cosas que se hace precisamente es enviar un datagrama de tamaño relativamente grande y si es que pasa, genial, si es que no, vamos reduciendo según las respuestas que hayamos recibiendo en el camino hasta descubrir cuál es realmente el tamaño máximo que cabe a través de ese camino particular y entonces usamos eso y marcamos todas las cosas para no fragmentar. La ventaja debe ser que de usar no fragmentar, en realidad si ustedes lo piensan, ventaja para mí en este extremo es ninguna, en realidad es un cacho porque tengo que descubrir cuál es el tamaño de datos que puedo usar para llegar al destino en este momento dado, pero que para mí sea un cacho en realidad es poco relevante. Lo que sí es relevante es que el no tener que fragmentar descarga de pega a los equipos intermedios, los routers que en el camino. No tienen que estar tomando el paquete, los paquetes que lleguen que son demasiado grandes, almacenarlo, procesarlos para dividirlos en trozos y enviar los trozos por separado, que es espacio de memoria, procesamiento extra que tiene que hacer ese equipo intermedio. En general, la situación hoy día en Internet es que los equipos finales, mi computador, el computador al cual llegamos en Google, bueno, posiblemente en Google no, pero en algún otro lado sí, que sé yo, si me estoy conectando al servidor web de mi banco, tenemos capacidad de sobra para hacer esa clase de pedido. Los equipos intermedios están generalmente bastante cargados, digamos, y cargarles más la mata con trabajo en realidad no es deseable. Así que en ese sentido, la tendencia es a eh, hallar primeramente cuál es el tamaño máximo de paquete que se puede usar en una comunicación y hacer la fragmentación correspondiente antes. O sea, en el fondo decirle, no permitirle a TCP que maneje, que envíe paquetes demasiado grandes. Entre paréntesis, aquí hay otro de los puntos que en algún momento preguntamos en la prueba también, en que se nota que TCP en realidad no es un modelo 100% conceptualmente limpio, ¿sí? Pues si nosotros quisiéramos ser así conceptualmente, idealmente limpios, TCP arma los paquetes del tamaño que se le venga en gana y IP tendrá que manejarse con eso. En ese sentido, la
capacidades, digamos, de las redes subyacentes, en particular el tamaño máximo de paquete que manejan, se trasluce hacia arriba. ¿Sí? Manejo de errores y control de flujos. El error de control de errores, básicamente la, eh, la idea de datagrama así en bruto, como nosotros lo habíamos planteado, es que se envían los datos y si llegan, maravilloso, y si no llegan, bueno, maracueva, nosotros no le decimos nada, nuestra responsabilidad simplemente era recibir los datos y hacerlos llegar al siguiente en la cadena. En realidad lo que hace IP es un poquitito más que eso, nos da indicaciones de error acerca de distintos problemas que puedan ocurrir, algunos lo hemos estado discutiendo, o sea, por ejemplo, llega un paquete que es demasiado grande, o el tiempo de vida se acabó. ¿Sí? Y para control de errores, básicamente para más que control de errores, más que, o sea, más que para control de errores, probablemente el nombre es incorrecto, sino que más que nada para avisar de errores, digamos. Se requiere obviamente la identificación del datagrama que se descartó, o sea, tengo que de alguna manera identificar, oiga, señor Don, mi dirección IP de origen, su datagrama, ¿cuál? Fue descartado dónde, ¿sí? Que eso es precisamente lo que la información que está usando Traceroute, por ejemplo, ¿sí? Le llega de vuelta una indicación de error diciendo, señor Don, equipo, mi equipo en este caso, su datagrama con destino a tal parte, bueno, da más o menos lo mismo, llegó hasta acá, indicación del router que recibió el paquete, o sea, la dirección IP de donde ocurrió, donde falló el cuento, digamos. Y en este caso le está avisando simplemente, oiga, viejito, su datagrama murió de viejo, ¿sí? Esa es una cosa. Entonces necesitamos de alguna manera indicar qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue la razón para descartarlo? O sea, se acabó el tiempo, ese uno. Hay otro problema que puede ocurrir, el hecho de que el datagrama llega a algún equipo intermedio y resulta que simplemente ese equipo intermedio está tan ocupado, tiene sus buffers llenos, digamos, no tiene espacio para acomodar más datos y por lo tanto no le queda otra que decir, oye viejo, lo siento, no te puedo atender porque está ocupado. O sea, hay un problema de congestión, hay un taco, y eso también se avisa. Y otra, otra posibilidad obviamente es que el datagrama simplemente haya llegado dañado, que vamos, sí, obviamente ¿cómo se llama? El datagrama haya llegado dañado, que estemos igual en condiciones todavía de determinar en forma sin errores, digamos, quién es el origen, porque tampoco no es muy divertido que un datagrama que haya enviado alguno de ustedes, por ejemplo, se dañe y aparezca, por lo tanto, con dirección de origen mi equipo, y me llega entonces a mí un mensaje de error de una cuestión de la que no tengo ni pito que tocar. Sirve, a ustedes no les sirve de nada y a mí solamente me ayuda a confundirme. Otras cosas que pueden hacerse con todo este asunto de enviar mensajes de error en el fondo es lo que se conoce como es control de flujo, o sea, que uno de los equipos intermedios le diga a alguien que está enviando muchos datos, viejito, chanta la moto, me estás atorando, ¿sí? O sea, en el fondo enviar hacia atrás alguna indicación de que hay demasiado tráfico y por lo tanto
estamos en problemas. Otro programa, un programa que se usa bastante para, ¿cómo se llama? Para diagnóstico de la red, bastante básico, el programa PING. Y aquí tenemos algo divertido por lo menos. PING lo que hace es precisamente usar los mecanismos de señalización de errores, en realidad, de parte de IP, pero utiliza un mensaje de error, entre comillas, especial, que es un mensaje de, entre comillas, error que solicita al destino que devuelva los datos. Es lo que llaman un echo request, o sea, una solicitud de eco. O sea, estoy diciendo, viejito, respóndeme, el típico 1, 2, 3 probando, ¿sí? Y se supone entonces que la contraparte responde igual. Y nos vemos entonces acá, curiosamente, me acabo de desayunar con eso, al hacer ping, que lo que hace ping es un programita bastante simple que lo que hace es generar una corriente continua de solicitudes de respuesta eco y espera las respuestas. Entonces, básicamente envía a esta dirección IP, una dirección IPv6, como ustedes se fijan, un paquete de 56 bytes de datos y recibe de vuelta 64 bytes. Y básicamente tiene secuencia 1, 2, 3, o sea, va enviando varios y aquí va registrando si es que se pierden, va a decir, por ejemplo, llegó el 1, llegó el 3, el 2 no llegó, se perdió, digamos así. Y aquí están algunas información más. TTL 108, o sea, te quedan todavía 108, está a una distancia bastante corta de acá, digamos que lo habíamos visto. Y los tiempos, 17,6 milisegundos para llegar al destino, ¿sí? O sea, Ping en ese sentido es una herramienta que usa la maquinaria de señalización de errores propias de TCP/IP para, para todo este cuento. Ya, y lo que, como les digo, me estoy desayunando acá, estoy viendo de que está haciendo un ping utilizando IP versión 6, está usando la dirección IPv6 de Google. Cuando discutimos nosotros IPv6 un poco a la pasada, habíamos dicho que la penetración de IPv6 era bastante escasa. Y por lo demás, me recuerdo, creo que fue el año pasado, en un ramo como este, en alguna otra actividad, digamos, le pedí a la gente que hiciera una revisión. En realidad no es mala idea, podría volver a vérselo como tarea ahora y ver qué es lo que pasa, digamos. Que analicen las capacidades de su red. Si hay conectividad IPv4, IPv6, las velocidades a las que están funcionando las distintas redes, qué sé yo, qué proveedores están usando. ¿Sí? Y la respuesta en ese momento, en versiones anteriores de un ramo como este que yo he hecho, la respuesta fue uniformemente no hay conectividad IPv6. Y ahora me estoy desayunando, como les digo, no había mirado el tema, de que ahora sí tengo conectividad IPv6 desde acá de la casa. Así parece, al menos. Así que voy a tener que revisarlo. ¿Sí? Interesante. Ya me quedé con tarea yo ahora. Bien, el protocolo IP versión 4
Aquí en realidad hace falta una breve discusión, una breve comentario, digamos, respecto de los estándares de Internet. Cuando el mundo era joven, los computadores, las redes de computadores las construían verdaderos hombres que armaban sus propias redes. Apareció Internet y resultó rápidamente que era necesario ponerse de acuerdo sobre ciertas cosas. Y se creó entonces una serie de organismos que hasta bastante poco tiempo atrás, curiosamente, no tenían absolutamente ninguna existencia legal formal. Eran básicamente grupos de gente que se ponía de acuerdo entre ellos y no tenían ninguna clase de existencia legal como tal. A eso hay varios ahí. El central es lo que se conoce como la IETF, Internet Engineering Task Force, o sea, podríamos traducirlo así en forma un poco suelta como el grupo de ingenieros de Internet. Y la IETF, entre sus tantos miembros, digamos, designó a un señor Postel, que lamentablemente falleció hace mucho tiempo atrás, lo puso a cargo, digamos, de ordenar la discusión al respecto. Y se creó en ese sentido, informalmente, inicialmente, después se formalizó, un mecanismo de básicamente memos que se intercambiaban los interesados, que se llamaron RFC, Request for Comments. O sea, básicamente, oiga, aquí tengo una propuesta, por favor, comenta. Que eso es básicamente lo que significa el título. Y el cuento se formalizó y hoy día todo ¿cómo se llama? Todo un formalismo, digamos, respecto de cómo una RFC, que en realidad originalmente la idea era una solicitud informal de comentarios, se transformaran en lo que son hoy día, que los RFC son en el fondo, perdón, en realidad, una parte de los RFC llegan a ser estándares de Internet. Y los RFC básicamente cuando alguien envía un documento de esto, digamos, para ser comentado, posiblemente con la intención de que se transforme finalmente en un estándar, se le asigna un número. Los RFC en este momento me parece que van por el RFC como 5.000 aproximadamente. Aquí estamos hablando que IP versión 4 está definido en el RFC 791, o sea, hasta ese momento habían llegado algo así como 800 peticiones de por favor comente sobre una montonera de aspectos de lo más variado en lo que tenía que ver con Internet. O sea, muy temprano. Es parte del conjunto de protocolos TCP/IP y el protocolo IPv4 tiene básicamente son dos partes, son varios RFC en realidad los que están involucrados con esto. Esta es la base solamente, pero realmente yo creo que nos quedan como 5 minutos de clase, así que vamos a tener que quedar hasta acá y vamos a seguir entonces las clases del día próximo, el lunes. ¿Sí? Publiqué el enunciado de la tarea, no sé si lo habrán visto, está en el aula, y como estaba comentando recién, me acaba de ocurrir otra consulta que les puedo hacer que me pueden ayudar a explorar un poco más cómo estamos con el funcionamiento de la red acá en Chile, así que estén atentos a que se publique pronto otra cosa más. Ya, Profe, con eso quedamos. Sí, dígame. antes de que termine la clase, perdón, no creo que no tomé mucha atención. ¿Qué era el RFC 791? Es la descripción de la base de lo que es IP versión 4. Ya,
O sea, IP versión 4 en realidad parte de ahí, digamos, y hay una serie de otros RFC que lo complementan, especifican en forma más clara, corrigen algunos detalles, digamos, de la especificación, pero la especificación base está en el 791. Busque por RFC 791 en ietf.org. Hay una, o busque por RFC, simplemente ahí puede buscarlos por números. Están todos disponibles gratuitamente en la red para revisarlos en formato de texto. Son estándares, no son necesariamente novelas para leer fácilmente en la tarde, digamos, pero en general son bastante claros. Y por lo demás, uno de los temas de los RFC que es divertido, muy tempranamente comenzaron con la costumbre de que los días 1 de abril, el 1 de abril en Estados Unidos es el equivalente a nuestro Día de los Inocentes, muchos 1 de abril son publicados RFC que son solamente palanqueos, o sea, cuestiones realmente agarradas de las mechas, propuestas absurdas, palanqueo. Si a ustedes les gustan los chistes ñoños, hay chistes ñoños. Incluso alguien se dio el trabajo de recopilar los RFC del 1 de abril, que son chunga, digamos, y los publicó en forma de libro, pero han seguido publicando otros más. Así que les advierto que si se encuentran con un RFC que tiene como fecha de publicación 1 de abril, hay que echarle una mirada para ver si en realidad va en serio o es broma. Ya, pero bueno, eso es por hoy día. Nos vemos el día lunes y seguimos entonces después de este tema. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Cuídense mucho.